Me pidieron un pequeño impulso. Ustedes están trabajando con los grupos allá. Reconozco algunos rostros, otros quizás no. Quiero darle las gracias a nombre de la Santísima Virgen por, bueno, por abrazar el desafío de lanzarse como líderes. Eso siempre es una responsabilidad, como quiera que sea. Quiero referirme, les voy a dar algunos puntos que se puedan llevar, no solamente un saludo, pero algunas cosas básicas. Y estoy tomando de un texto que quizás lo puedan encontrar, no se consigue muy fácil, pero yo creo que en español le dicen el misterio de Schoenstatt, el secreto de Schoenstatt. Es un poquito difícil traducir el título, pero es de diciembre de 1933. El padre Kentenich le habla a jóvenes, pero son charlas que luego se utilizan mucho con adultos. Y es donde el padre acuña con más claridad, no que no lo haya hecho antes, pero es cuando acuña con más claridad lo que luego entendemos como la formulación, la articulación que él hace del misterio de Schoenstatt. ¿En qué consiste eh, lo que hace que Schoenstatt sea distinto y es clave para nosotros como líderes? El padre lo expresa de distintas maneras a lo largo de esa charla larga, porque son varias charlas en una, básicamente. Pero es como él desempaca el concepto del nada sin ti, nada sin nosotros. Dice, la Santísima Virgen se ha manifestado en Lourdes, en Fátima, en muchos otros lugares, actuando como esa que puede obrar milagros, esa que puede interceder cosas impactantes, pero lo hace ella por obediencia de Dios, intercediendo por su cuenta. En Schoenstatt, ella no actúa por su cuenta, ella actúa, pero no sin nosotros. Y ahí está la clave. Él lo define diciendo que nosotros en Schoenstatt creemos en la vinculación local de la Santísima Virgen, de la Madre Tres Veces Admirable, y su capilla, y su fecundidad universal como fruto de la irrupción divina, de la gracia y la libre cooperación humana. Así que nosotros creemos, estamos convencidos que la Santísima Virgen habita en el santuario, es fecunda en todo lugar, con todas culturas, en todos los tiempos, pero es así como fruto de la gracia y de la libre cooperación humana. Que la Santísima Virgen no obra ningún milagro en Schoenstatt, no quiere obrar sus milagros en Schoenstatt sin nuestra colaboración. Yo estoy segura que ella obra muchos donde nosotros quizás no colaboramos tanto cuanto quisiéramos o pudiésemos. Así que comparando el santuario de Schoenstatt con el santuario de Lourdes, por ejemplo, el padre clarificó que en aquel entonces la diferencia estriba en que la vinculación local de la Santísima Virgen a su santuario se ha esposado con la cooperación humana y no solamente a la intervención divina. Por lo tanto, nada de lo que ha surgido en Schoenstatt ha surgido sin nosotros, pero mucho menos sin la Mater. Por eso, entonces, él continúa toda la charla repitiendo una y otra vez de distintas maneras, nada sin ella, nada sin nosotros, nada sin ti, nada sin nosotros. De manera que si nosotros queremos que las gracias en Schoenstatt, lo que se da en Schoenstatt, lo que se da en nuestras vidas, siga surgiendo en nuestros tiempos modernos para las personas que acercamos, que alcancen la vida de muchas personas, que la vinculación a los tres contactos, al santuario, la Mater, el Padre Kentenich, siga siendo una fuente de vida para muchos, entonces necesitamos poner nosotros de nuestra parte. Cuando hablamos de esa formulación, entonces necesitamos tener claro,
Primero, el primer punto, la vinculación local de la Santísima Virgen en su santuario, en su capilla, en su lugar, donde sea que ella se establezca, si es en sus santuarios hogares, en la ermita, donde sea, ella se establece y es fecunda desde allí. Esto es un eje, esto es a partir de esa alianza de amor con la Santísima Virgen, eso sostiene la vivencia de la Santísima Virgen. ¿Cómo llegó la Virgen al santuario? Entonces, el desempacar esa frase o esa definición de ese misterio en Schoenstatt significa para nosotros también desempacar lo que significa, de qué somos responsables, qué es lo que le damos, qué es lo que pasamos y transmitimos a aquellas personas para quienes somos líderes. Esto es lo que transmitimos. Entonces, ¿cómo llegó la Virgen al santuario? Usted sabe la historia, usted sabe la historia de Schoenstatt en el santuario original, conoce la historia de Schoenstatt ahí, en el lugar donde usted está, conoce la historia de Schoenstatt en Estados Unidos, conoce lo que ha pasado con Schoenstatt. Entonces, ¿cómo llega la Virgen a ese santuario? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se estableció en mi vida? ¿Cómo se estableció en la diócesis? ¿Cómo se estableció en la parroquia? ¿Cómo se estableció aquí? ¿Cómo se estableció en el santuario original? Nosotros como líderes necesitamos estar al tanto de eso. Conocer esa vinculación de la Santísima Virgen al santuario, cómo sucede, cómo sucedió, cómo sigue sucediendo. Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la brújula para saber cuándo la mater quiere establecerse en un lugar, cuándo la mater quiere hacer la alianza con alguien, cuándo la mater quiere entrar a una parroquia, a un hogar, a una familia, a un estado, a una diócesis. Y eso ustedes como líderes lo necesitan acá para poder ayudar y conducir a otros. ¿Cómo lo hizo el padre Kentenich? En todo momento, el padre Kentenich se dejó conducir por la fe práctica en la divina providencia. Dios le dio la gracia de ser fundador, pero nosotros participamos un poco de esa gracia por ser sus seguidores. Juan Pablo II nos lo dijo en el 1985, cuando fue el centenario del nacimiento del padre Kentenich. Le dijo a todos los miembros de Schoenstatt que fueron a Roma, que los miembros de una comunidad fundada por alguien participan en ese carisma. Pero es preciso que nosotros también obremos y vivamos de acuerdo a ese carisma para que ese carisma se siga preservando en la iglesia. Entonces, nosotros no solamente dejar que el Padre nos muestre en su vida, nosotros también dejarnos conducir por la divina providencia en nuestra vida. Reconocer cómo la Santísima Virgen quiere continuar obrando en las vidas de muchas personas. No solamente requiere tener claridad de los conceptos, requiere también nosotros crecer espiritualmente en ese mundo de Schoenstatt y asirnos, apropiarnos, hacer nuestro esa fe práctica en la divina providencia, esa vivencia de la alianza y esa misión de Schoenstatt. La Mater no solamente tomará cuidado de las cosas, ella toma cuidado, toma perfecto cuidado, decía el Padre. Toma perfecto cuidado de todo, pero ella también espera que nosotros cooperemos con ella, con el reino del Padre aquí en la tierra, como lo deseó nuestro Señor, por medio de nuestros aportes al capital de gracias. Y ustedes en específico, esos aportes tienen un matiz un tanto único por el servicio que rinden como líderes en Schoenstatt. La Madre, Reina y Victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, continúa convirtiéndose una y otra vez, no solamente en nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra Victoriosa, en la medida en que nosotros se lo permitimos a ella,
Ella continúa convirtiéndose una y otra vez en nuestra educadora. En la medida en que nosotros podamos reconocer que la espiritualidad de Schoenstatt es camino marcado por Dios para nosotros, para llegar a la santidad, entonces, desde el fondo del alma, a nosotros realmente nos queda una sola cosa por hacer, una sola forma de responder: confianza y colaboración. Por eso el nada sin ti, nada sin nosotros. El nada sin ti es la confianza. El nada sin nosotros, esa es la colaboración. Quisiera hacerle algunas recomendaciones para la segunda parte de esto. O sea, ya vimos primero esa vinculación de la Santísima Virgen, cómo lo vamos a reconocer, pues dejándonos conducir por la divina providencia y, y de algún modo estar, o sea, hacer la historia y la vivencia de Schoenstatt algo propio, algo nuestro, conocerla, conocer la historia, conocer ese misterio de Schoenstatt. Pero dijimos también que creemos no solamente que ella habita en el santuario, creemos también en su fecundidad, pero que esa fecundidad no es sola, o sea, es fruto de la gracia y es fruto de la libre cooperación humana. Y para hacer hincapié en esa segunda parte de esta aseveración del Padre, de que la Santísima Virgen obra como fruto de la gracia presente ahí, el Espíritu Santo está activo en el santuario, en sus santuarios hogares, en nuestras vidas, en la medida en que sigamos firmes en nuestra fe de que tenemos una alianza con la Santísima Virgen, pero donde lo vemos de una forma muy clara es en la vida del Padre Kentenich, en la vida del mismo fundador, de donde podemos realmente, donde captamos el carisma de Schoenstatt. Una cita del padre Kentenich en 1935: la Santísima Virgen personalmente me formó y modeló desde los 9 años. Si miro hacia atrás puedo decir, no conozco a ninguna persona que haya tenido una influencia profunda en mi desarrollo. Millones de personas se derrumbarían si tienen que valerse por sí mismos como tuve que hacerlo yo. Tuve que crecer en una completa soledad interior, ya que en mí debía nacer un mundo que más tarde tenía que llevar y transmitir a otros. Ese es el mundo de la alianza con la Santísima Virgen. En la vida del Padre Kentenich tenemos un modelo muy claro de lo que es ese nada sin ti, nada sin nosotros, de lo que es vivir anclados en la alianza con la Santísima Virgen. Nuestras vidas no carecen de pruebas, nuestras vidas no carecen tampoco de fecundidad. Así fue en la vida del Padre Kentenich. No carecían las pruebas, tampoco careció la fecundidad. ¿Qué hizo la diferencia? La confianza y la colaboración. En nosotros estar dispuestos a decir nada sin ti, nada sin nosotros. Dejar que Dios actúe, dejar que la Santísima Virgen actúe, pero no sin nosotros dejarnos caer de hombros. En el Padre Kentenich tenemos esa, ese modelo claro de una vida donde, donde Dios y la Santísima Virgen pudieron obrar de una forma muy, muy clara, muy fuerte, y a la misma vez Él mismo también colaboró claramente. Algunos, algunas recomendaciones cuando vayan a leer biografías acerca del Padre: está Una vida para la Iglesia del padre Engelbert Moneyan, escrita es el resumen de
del mamotreto de la causa Kentenich, de lo que se presentó frente al Vaticano en el 75. Después se hizo un resumen más corto todavía, que ese es del padre Esteban Uriburu, también del 75. Se llama Un profeta de María. En ocasiones lo encuentran con el título Un padre para muchos. Hay otro texto del padre Hernán Alessandri, la historia del padre José Kentenich, que tiene algunos detalles un poco más autobiográficos. Se explica también bastante el vínculo al padre Kentenich. Después está otro que se llama Autorretrato, que esos son textos más autobiográficos. Ese es de 1991, del padre Juan Pablo Catoyo. Está también ahora Una vida a la falda del volcán, que es de la hermana Doría Schlickman, y ese es del 2019, me parece. Ese lee más como una novela, porque ella articula los diálogos y demás, y presenta las cartas y demás. Eh, es más fácil de leer, por decir así. Y ya entonces, entrando un poco más de lleno en inglés, tienen, porque no creo que se haya traducido todavía, o sí, al español, los años ocultos, que son los años de la niñez, hasta que es ordenado, también de la hermana Doria Schlickman. Y luego entonces los 5 tomos del padre Jonathan Niehaus, que son por etapas de la vida del padre José Kentenich, brushstrokes se llaman, pinceladas, tomo 1 al 5, y esos ya entran en detalles más específicos. Y Todo un padre. Es un libro bastante grande que viene de Bolivia y son fotos y textos. Distintas formas en las que ustedes se pueden dar la oportunidad de conocer un poco más acerca del padre. Y ahí están las novenas. Está la novena Audacia en el Riesgo, quizás la conocen. Esta yo creo que es la versión de la República Dominicana, si no me equivoco. Hay otra amarilla que es una novena y biografía, y hay algunas otras que son inspiradas en la vida del padre, y esas tendrían que entrar online, Secretariado Padre José Kentenich, y ver qué tienen disponible. Pero son distintas maneras de uno entrar en un poco, adentrarse un poco en la vida del padre Kentenich. ¿Por qué entro en esto? Y con esto ya concluyo. En la vida del padre Kentenich tenemos, como les dije, una forma clara y muy precisa de cómo nosotros vivir la alianza. Él fue el fundador, de él entonces mana ese carisma. Mientras más nos podamos apropiar de la vivencia de él, más vamos a poder captar la esencia del carisma. Y, y le estoy dando como él mismo lo formuló, como él mismo compactó lo que Schoenstatt trae. Trae la convicción de que María actúa desde el santuario, que ella es fecunda desde el santuario, donde sea, el tipo de santuario que sea, pero no lo hace sin la gracia, sin la vida de Dios, o sea, sin la presencia de Dios y sin nuestra cooperación humana. Ahora les cito del padre nuevamente. Desde mi infancia, dice el padre, sin que nadie desde afuera lo haya motivado perceptiblemente, estaba viva y despierta en mí la idea de una persona nueva en una nueva comunidad. Y esa idea se fue haciendo poco a poco eficaz gracias a la fuerza propulsora de una fe en la divina providencia sumamente sencilla, activa, profunda. Gracias a esa fe en la divina providencia que a través de una rendija o una puerta abierta, a veces, me mostró en cada momento lo que Dios quería que se realizase a cada momento. Y así vemos que Él fue elegido por Dios, vemos que Él fue preparado por Dios, vemos que Él también fue enviado por Dios, probado por Dios, hasta que finalmente lo vemos siendo bendecido por Dios en su obra y amado también por Dios y por otras personas.
Les comparto otra cita del padre Kentenich para poder captar la, la semilla, la semilla donde encontramos la alianza de forma incipiente y como el padre mismo mira hacia atrás y se da cuenta, ya la Virgen estaba tratando de regalar esa profundidad de la alianza. Dice el padre en el 1914. Hace varios años, en la capilla de un orfanato, vi una estatua de la Santísima Virgen con una cadena de oro y una cruz. Cadena y cruz eran recuerdos de primera comunión de una madre que a consecuencia de difíciles circunstancias familiares se vio obligada a dejar a su único hijo en ese orfanato. Ella misma ya no podía ser mamá para él. ¿Qué puede hacer en la angustia de su corazón y en su preocupación? Va a tomar el único valioso recuerdo de su infancia, su recuerdo de primera comunión, y lo pone en el cuello de la Virgen, suplicando con insistencia: educa tú a mi hijo, sé para él plenamente su madre, cumple tú en mi lugar los deberes de madre. Hoy, este hijo es un sacerdote de mucho celo y trabaja fecundamente para gloria de Dios y de su madre. Entendemos que este texto el padre lo mencionó varias veces de distintas maneras, pero entendemos que él le está hablando de él mismo, de ese pequeño José, a quien su madre le confía al cuidado de la Santísima Virgen, pero quien tomó en serio para sí a la mano de la Santísima Virgen como su educadora, como su madre, y ahí tenemos la semilla de la alianza de amor con la Santísima Virgen. Luego vamos a ver, o sea, ustedes ven en lo que conocen de Schoenstatt como esa conducción de Dios lo va llevando poco a poco hasta que él puede comprender: de esto se trata mi misión, de abrirle puerta a Dios, una puerta de gracia. En fin, les muestro todo esto una vez más para que nosotros podamos estar claros cómo llega la Virgen al santuario, cómo es ese juego entre la gracia y la colaboración. Lo vemos claramente en la vida del padre José Kentenich, como una y otra vez él se hace dependiente de la gracia, pero a la misma vez, o sea, de la Santísima Virgen y su intercesión, pero a la misma vez como él colabora una y otra vez. Nosotros como líderes no podemos cumplir nuestra misión como líderes si de algún modo no estamos, no hacemos nuestro propio, muy propio, que sea algo muy mío, todo este carisma de Schoenstatt. En la medida en que nosotros hagamos nuestro el carisma de Schoenstatt, la esencia del carisma de Schoenstatt, en esa medida entonces nosotros también podremos ser aún más y más inspiración, motivación y apoyo para aquellos que dependen de nosotros. En la medida también que ustedes vayan caminando la, la vida del Padre Kentenich, van a poder también captar que algo, para que ese carisma siga, siga siendo preservado en nosotros para las próximas generaciones, algo de esa historia de Schoenstatt tiene que ser parte nuestra y nosotros somos parte de esa historia de Schoenstatt. Y si no, por lo menos miren cómo es en su lugar, en su diócesis, en su entorno. Si ustedes no abrazan a Schoenstatt y lo transmiten de la forma más pura posible, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿O cómo no será? ¿Quién va a poder abrazar Schoenstatt en el futuro si ustedes no lo transmiten y lo preservan en la forma más pura posible? Y aquí le estoy dando, estoy llegando a la esencia,
con la articulación que el Padre hace del misterio de Schoenstatt y presentándoles al Padre como la clave para nosotros captar esa esencia. Por último, la acción de la gracia, pero también nuestra colaboración humana. Y ahora concluyo con unas palabras del Padre de 1949 y, y ya un pensamiento final. Dice el Padre, nunca se nos apareció una mano como en tiempos pasados al rey Baltasar en Nínive. Lo escuchamos el otro día en las lecturas, ¿verdad? Mano que dibujó en la pared signos misteriosos revelando así plenamente el futuro. Nunca nos habló Dios por el súbito reverdecer o florecer de una vara sin hojas, como lo hizo en antaño a través de la vara de Aarón. Nunca tuvimos visiones como Cornelio y Pedro, nunca sueños a través de los cuales nos hubieran hablado como a Don Bosco. Nunca hemos tenido nada extraordinario, es lo que él quiere decir. No obstante, arriesgamos repetir año tras año, más confiados la palabra del mago egipcio, Hic es digitus Dei. Este es el dedo de Dios. Dios se revela y nos sigue revelando su rostro a través de los signos de los tiempos y nos sigue hablando una y otra vez. El padre Kentenich pudo contemplar la conducción de Dios en la vida diaria, en la historia. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Reconocer nuestro lugar en el plan de Dios, saber que la Santísima Virgen tiene un lugar único y desde ese lugar ella quiere obrar en cada santuario, sea el santuario hogar, del corazón, de la parroquia, donde sea, en la ermita. Ella quiere obrar desde los corazones que ella ha ido conquistando y obra para que se cumpla ese plan de Dios y nosotros queremos aliarnos con ella y hacer posible que otros sigan colaborando con este plan de Dios a través de esa alianza con ella, reconociendo que nosotros somos los instrumentos que la Santísima Virgen utiliza de la misma manera que ella utiliza otras personas para conducirnos a nosotros. Nosotros somos objetos del amor de Dios, tal y como otros son objeto de ese amor de Dios. Entonces, sigamos colaborando para que se haga posible ese nada sin ti, nada sin nosotros a lo largo de los tiempos. Y que nosotras entonces ayudemos a preservar ese carisma a través de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestras obras. Hasta aquí, señoras.